Giuseppe Garibaldi, conocido como el héroe de los dos mundos, fue una figura central en la unificación italiana durante el Risorgimento y un líder militar carismático que inspiró a sus seguidores con discursos apasionados. Entre los discursos más destacados que pronunció ante sus soldados se encuentra el Discurso a mis soldados de 1860, pronunciado durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana y en el contexto de la Expedición de los Mil, una campaña clave para liberar al reino de las dos Sicilias y así poder avanzar hacia la unificación de Italia. A continuación, aquí en Crónica Lunares vamos a detallar todo lo relacionado con este discurso, incluyendo su contexto, su contenido, obviamente el impacto y el texto, o sea, el discurso que se dio, basado en fuentes históricas confiables. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares y pues, sin más ni más, hoy comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. En 1860, Italia estaba fragmentada en varios estados bajo influencias extranjeras, principalmente Austria y los Borbones en el sur. Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, un ferviente nacionalista y seguidor inicial de Giuseppe Mazzini, había abrazado la causa de la unificación bajo el liderazgo del rey Víctor Manuel II de Cerdeña y el estadista Camillo Benso, conde de Cavour. La Segunda Guerra Mundial de Independencia de 1859 había resultado en la anexión de Lombardía al reino de Cerdeña, pero en el sur de Italia, incluido el reino de las dos Sicilias, seguía bajo el control de la monarquía absoluta de Francisco II. Ahora bien, en mayo de 1960, Garibaldi lideró la Expedición de los Mil, una fuerza de voluntarios conocida como los Camisas Rojas, que partió desde Génova hasta Sicilia para así poder apoyar una revuelta contra los Borbones. Y tras desembarcar en Marsala, los revolucionarios sicilianos se unieron a su causa y la expedición creció rápidamente. Las victorias en Calatafimi y en Palermo, si no me equivoco, permitieron que Garibaldi tomara Sicilia y en septiembre cruzó a Nápoles, entrando triunfalmente por esta ciudad. Durante toda esta campaña pronunció varios discursos para así poder motivar a sus soldados, siendo el de 1860 uno de los más emblemáticos, asociado con la preparación para las batallas decisivas contra los Borbones y los esfuerzos para poder así unificar Italia. El discurso fue pronunciado en un momento de gran tensión, donde los voluntarios de Garibaldi, aunque entusiastas, estaban mal equipados y superados en número por las fuerzas borbónicas. Además, había divisiones políticas entre los republicanos como Mazzini y los monárquicos que apoyaban a Víctor Manuel II. Garibaldi pragmáticamente se alineó con la monarquía para poder lograr la unificación y su discurso nos refleja este enfoque, llamando a la unidad y al sacrificio por la libertad de Italia. El discurso a mis soldados fue pronunciado, como ya dijimos, en 1860, probablemente en Sicilia o en Nápoles durante una pausa en la campaña de la Expedición de los Mil, y no hay registro exacto del lugar o la fecha precisa, ya que los discursos de Garibaldi a menudo eran improvisados o registrados posteriormente por sus seguidores. Sin embargo, el contexto conocido se le atribuye al periodo posterior de la conquista de Sicilia, cuando Garibaldi preparaba a sus tropas para avanzar hacia Nápoles y enfrentarse a las fuerzas borbónicas en batallas como las de Volturno, que fue la de octubre de 1860. Ahora bien, Garibaldi, conocido por su estilo directo y emotivo,
habló a sus soldados en un contexto de campamento militar, rodeado de los camisas rojas, muchos de los cuales eran jóvenes idealistas, campesinos y también exiliados, y según relatos de la época, su presencia física con su característica camisa roja, poncho sudamericano y sombrero, y su tono apasionado, tenían un efecto electrizante. El discurso fue transmitido y difundido, apareciendo en publicaciones como las de la época y en sitios modernos, donde pude encontrar esta información, como lo es la página de Retóricas y Constitución Web. El discurso es un llamado apasionado a la acción, impregnando el patriotismo, el sacrificio y el desprecio a los opresores extranjeros. Pero bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña pausa y les presento el texto completo, traducido al español y basado en las versiones de la página de Repúblicas y Constitución Web, con ligeras adaptaciones para mantener la claridad y el espíritu original. Vale, vamos a la pausa y regresamos rápidamente con este discurso. Nos metemos ya de lleno. Discurso a mis soldados. Giuseppe Garibaldi, 1960. Debemos considerar ahora que estamos en una época que solo llega a su fin, casi como la última etapa de nuestra resurrección nacional, y prepararnos para terminar con dignidad el maravilloso propósito de los elegidos de 20 generaciones, cuya realización ha reservado la providencia para esta edad afortunada. Sí, jóvenes, Italia les debe una empresa que se ha merecido el aplauso universal. Ustedes han conquistado y todavía vencerán, porque están preparados y tienen el carácter que decide el destino de las batallas. No son menos dignos que los hombres que entraron en las filas de una falange macedonia y de quienes compitieron no en vano con los conquistadores orgullosos de Asia. Los 1000. No lo olvidéis, jóvenes italianos. Se convertirán en el 1.000.000. Y 10 ejércitos cubiertos de adornos desaparecerán ante vuestros ojos como el humo desaparece en el viento. Entonces os pertenecerá el fruto de vuestro sudor. Todos los bienes en los que la naturaleza fue pródiga serán para vosotros. Y a la Virgen a la que habéis jurado un amor de italiano, ardiente como la lava de vuestros volcanes, la Virgen a la que habéis consagrado una vida sin tacha, será vuestra, purificada del contacto corrompido del sicario. Pero no seráis sordos a la llamada, y recordad que por falta de soldados han fracasado muchas generosas empresas. Mientras el suelo sagrado en el que estáis lo pise el soldado extranjero, acudid, cualquiera que sea el sonido del clarín que os llame, tanto si el ejército regular como el de los voluntarios, acudid, desde el momento en el que están luchando contra el opresor. A las armas, pues, todos ustedes que los opresores y los poderosos se desaparezcan como el polvo. Ustedes, también, mujeres, alejen a todos los cobardes de sus abrazos, que les darán solo hijos cobardes, y a las que son hijas de esta bella tierra deben tener hijos nobles y valientes. Dejemos a los teóricos tímidos marcharse de entre nosotros para que lleven su servicismo y sus miedos miserables a otros lugares. Este pueblo es su propio maestro. Desea ser el hermano de otros pueblos, pero mirar al insolente con una mirada orgullosa y no arrastrarse ante ellos implorando su propia libertad. No sigan en el camino de los hombres que tienen mal su alma. No, 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 no. El destino nos presenta una Italia de Víctor Manuel. Debemos agruparnos todos los italianos en torno a él y olvidarnos de toda disputa y rencor. Una vez más reitero mi grito de batalla. ¡A las armas! ¡Todos! ¡Todos ustedes! Ya me veo obligado a retirarme,
pero por unos días solamente. La hora de la batalla me encontrará otra vez con ustedes, junto a los campeones de la libertad italiana. Dejen que la única vuelta a sus hogares sea de aquellos que imperiosamente sean llamados por obligaciones con sus familias, y los que por sus gloriosas heridas merezcan el crédito de su país. Estos, de verdad, seguirán a Italia en sus hogares, por su consejo o por su aspecto mismo de cicatrices que adornen su frente juvenil. Aparte de estos, dejemos a todos los demás permanecer para proteger nuestras gloriosas banderas. Nos encontraremos de nuevo en poco tiempo, para marchar juntos al rescate de nuestros hermanos que están siendo esclavos del extranjero. Nos encontraremos de nuevo en poco tiempo, para marchar nuestros triunfos. Garibaldi entonces enmarca la lucha como la culminación de un esfuerzo histórico, 20 generaciones, para poder liberar Italia apelando al orgullo nacional y al destino providencial. Compara a sus soldados con guerreros de la falange macedonia, elevando su moral para equipararlos con héroes históricos. La mención de los 1000 que se convertirán en 1.000.000 también nos refuerza la idea de que el movimiento crece gracias al compromiso colectivo. Garibaldi no promete riquezas ni comodidades, sino hambre, sed, marchas forzadas, batalla y muerte, entre otras citas célebres. Entonces, este enfoque honesto resuena en sus voluntarios, muchos de los cuales eran idealistas dispuestos a morir por la causa. También insta a los soldados a permanecer en la lucha, salvo aquellos con heridas graves y responsabilidades familiares, destacando el honor de las cicatrices como símbolo de valentía. Y a pesar de su pasado republicano, Garibaldi apoya al rey Víctor Manuel II, pidiendo también a los italianos que dejen de lado todas esas disputas internas. Y esto nos refleja su pragmatismo para poder lograr la unificación, incluso sacrificando sus ideales republicanos. Garibaldi se dirige a las mujeres, instándolas a rechazar a los cobardes y a criar hijos valientes. Este llamado refleja la importancia de la movilización social total en la lucha por esta independencia. Y este discurso está impregnado de desprecio por los opresores extranjeros, Austria y los Borbones, y los teóricos tímidos que no se comprometen con la causa. Garibaldi exalta la soberanía del pueblo italiano como su propio maestro. El lenguaje es poético y visceral, con imágenes como la lava de nuestros volcanes y el polvo de los opresores. Su tono es urgente, con repeticiones: a las armas, todos ustedes, que buscan galvanizar a la audiencia. Y bueno, la mención de la Virgen Italia, purificada por el sicario extranjero, evoca un amor romántico por la patria, típico del nacionalismo del Risorgimiento. El discurso fortaleció a la determinación de los camisas rojas, que continuaron luchando a pesar de las dificultades logísticas y numéricas. La victoria en la batalla del Volturno, en octubre de 1960, y la entrega de Nápoles a Víctor Manuel II en noviembre de 1860 reflejan el éxito de esta motivación. La expedición de los 1000, impulsada por discursos como de este tipo, resultó en la anexión de Sicilia, Nápoles y otras regiones del reino de Cerdeña, allanando el camino para la proclamación del Reino de Italia el 17 de marzo de 1861. El discurso fue difundido en Italia y en Europa, consolidando la imagen de Garibaldi como un héroe romántico y carismático. Su fama trascendió fronteras, inspirando movimientos nacionalistas en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, su visita en 1964 fue recibida con entusiasmo, y el equipo de fútbol Nottingham Forest adoptó el color rojo en honor a sus camisas rojas. La frase "no ofrezco ni paga, ni alojamiento, ni comida, solo ofrezco hambre, sed, marchas forzadas, batalla y muerte" se convirtió en un emblema de su liderazgo desinteresado. Algunos republicanos, como Mazzini, criticaron a Garibaldi por apoyar a Víctor Manuel II, viendo su pragmatismo como una traición a los ideales republicanos. Sin embargo,
Garibaldi también priorizó la unidad nacional sobre las divisiones ideológicas. En la página de retóricas www.retóricas.com publicó una versión completa de este discurso con énfasis en un contexto durante la Segunda Guerra de Independencia. En el sitio web constitucionweb.blogspot.com también nos ofrece una traducción al español y también algunas notas sobre su relevancia histórica. Las memorias de Garibaldi, principalmente dictadas por Alejandro Dumas, y los relatos de sus seguidores como los de la Legión Italiana, proporcionan también muchos más detalles sobre su oratoria. Obras como Giuseppe Garibaldi de Alfonso Scirocco, The Risorgimento and the Unifications of Italy de Derek Baeles, analizan el impacto de todos sus discursos. Artículos sobre Garibaldi y la expedición de los 1000 ofrecen también un contexto adicional en Wikipedia y en otros sitios relacionados. Y bueno, a diferencia de los discursos formales, los de Garibaldi eran espontáneos y adaptados a sus audiencias, lo que los hacía especialmente efectivos. Su experiencia en Sudamérica, donde luchó en Brasil y en Uruguay, le dio un estilo de liderazgo carismático y directo. El distintivo rojo de sus tropas, posiblemente originado en un cargamento de telas en Montevideo, se convirtió en el símbolo de valentía y de patriotismo. La experiencia de Garibaldi también en Brasil y en Uruguay, junto con su esposa Anita, influyó en su táctica de guerrilla y en su retórica que ya resonaba con los ideales de libertad en ambos continentes. El discurso de la figura de Garibaldi inspiraron no solo a los italianos, sino también a los movimientos revolucionarios en todo el mundo, como por ejemplo en nuestro país, en México, ya que su nieto José Garibaldi apoyó la Revolución Mexicana, reflejando el alcance de su influencia. Entonces, en conclusión, el discurso a mis soldados de Giuseppe Garibaldi en 1860 es un ejemplo paradigmático de su habilidad para poder inspirar y movilizar a sus tropas en un momento crítico de la unificación italiana. Con su lenguaje apasionado, patriótico y directo, Garibaldi galvanizó a sus camisas rojas, llamándolas a sacrificar todo por la libertad de Italia y a unirse bajo el poder de Víctor Manuel II a pesar de las divisiones ideológicas. El discurso no solo contribuyó al éxito de la expedición de los 1000, sino que también consolidó su leyenda como un líder carismático y un símbolo del Risorgimento. Su impacto perdurará en la historia italiana y en la memoria colectiva de los movimientos por la libertad. Por el momento yo me despido, no sin antes mandarles un gran abrazo, agradeciéndoles mucho sus contribuciones, agradeciéndoles muchísimo también porque pues se suscriben con nosotros, porque nos dejan sus likes, porque nos comparten, pero sobre todo porque nos están dejando aquí en la cajita de comentarios todas sus inquietudes. Nos complementan en relación al tema que estemos abordando en el día y también nos dejan sus inquietudes para los temas próximos que vienen. A todos ustedes muchísimas gracias. Vamos a ver qué tienen que decirnos estos dos compañeros que ya tenemos, estos dos nuevos compañeros que tenemos aquí en Crónicas Lunares. Vamos con Luna y con Horus. Nos escuchamos, yo soy Irving Sun. Esto fue Crónicas Lunares y nos escuchamos la próxima. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con una figura, legendaria, y un discurso que marcó un antes y un después. Giuseppe Garibaldi y sus palabras a los soldados en 1860. Esto fue justo antes de esa campaña que, cambió el mapa de Italia. Efectivamente. Tenemos el texto del discurso, claro, y también análisis históricos, biografías, sobre Garibaldi, sobre el Risorgimento, todo ese proceso tan complejo de unificación del siglo XIX. Sí, un material muy interesante. El objetivo aquí es desgranar este discurso, entender por qué tuvo esa fuerza, ¿no? Sí. Ver su contexto, esa retórica tan potente y el impacto real que tuvo. Garibaldi, el héroe de los dos mundos, sabía cómo mover a la gente. Sin duda, y el contexto es clave. Estamos en 1860, un año crucial. Garibaldi está a punto de lanzar la expedición de los 1000. La idea era, desembarcar en Sicilia,
y liberar todo el sur de Italia, lo que se conocía como el Reino de las Dos Sicilias, que estaba bajo los Borbones. Una jugada muy audaz. Muy audaz y muy precaria. Sus voluntarios, los famosos camisas rojas, bueno, eran pura pasión, pero iban fatalmente armados comparados con el ejército borbónico. Se enfrentaban a una fuerza mucho mayor. Y encima el ambiente político en Italia era un caos, ¿verdad? Estaban los republicanos tipo Mazzini y luego los que querían la monarquía unificada con Víctor Manuel II. Exacto, un auténtico hervidero. Y ahí está parte de la habilidad política de Garibaldi. Él, que era republicano de corazón, vio que la única forma realista de unificar Italia en ese momento era bajo el rey de Saboya. Pragmatismo puro. Totalmente. Y el discurso busca precisamente eso, juntar a todo el mundo detrás de un objetivo común. Dejar de lado las diferencias ideológicas por un momento, porque la acción militar era urgente. Vamos a las palabras concretas. Es que es una arenga vibrante. Se dirige a sus jóvenes voluntarios, así directamente. A las armas, pues. Todos ustedes. Todos ustedes gemen que los opresores y los poderosos se desaparezcan como el polvo. ¿Qué fuerza tiene esa frase? Muchísima. Y se nota que él sentía el peso del momento histórico, ¿no? Cuando dice que están en la última etapa de nuestra resurrección nacional. ¿Y cómo les anima? Ustedes han conquistado y todavía vencerán. Les da una confianza tremenda. Sí, eleva la moral de una forma increíble. Y me llama la atención cómo se dirige también a las mujeres. Ustedes también, mujeres, alejen a todos los cobardes de sus abrazos. O sea, busca implicar a toda la sociedad. Es una movilización total, ¿sí? Luego critica a los teóricos tímidos, a los que dudan, y hace ese llamamiento fundamental a la unidad en torno al rey. Debemos agruparnos todos los italianos en torno a él. Y termina con esa promesa casi hecha realidad. Nos encontraremos de nuevo en poco tiempo, para marchar a nuevos triunfos. Es fascinante analizarlo desde la retórica. Cómo mezcla ese fervor casi religioso, patriótico, con un pragmatismo político muy claro. Sí, es una mezcla curiosa. Utiliza un lenguaje encendido, apela al honor, al destino, incluso a la providencia, ¿no? Y esa comparación que hace de sus voluntarios con la falange macedonia, bueno, históricamente es un poco forzada, pero como recurso para motivar a tropas que saben que están en desventaja, es brillante. Claro, les hace sentirse parte de algo grande, histórico. Exacto. Y construye esa dicotomía tan clara. El valor frente a la cobardía, la libertad contra la opresión. Y lo que decías, el remate es clave. Todo unido bajo la figura del rey, un símbolo para cohesionar esa fuerza tan variopinta justo antes de lanzarse a lo desconocido. Y vaya si funcionó. El efecto fue inmediato. Los 1000 salieron de Cuarto, al lado de Génova, y lograron lo impensable. Conquistaron Sicilia, luego Nápoles. Desmantelaron el reino de las dos Sicilias. Una campaña relámpago, casi increíble. Y Garibaldi, fiel a su palabra, le entrega el sur a Víctor Manuel II. Un paso decisivo, para que Italia se unificara formalmente poco después. Sin ninguna duda. Y a largo plazo, este discurso y la expedición entera convirtieron a Garibaldi en un mito. Pero un mito viviente, ¿eh? Su fama se hizo global. El héroe de los dos mundos, claro. Se convirtió en un ícono internacional de la lucha por la libertad. Inspiró a gente en todas partes. Salieron biografías populares como la que escribió Alejandro Dumas y su imagen se usó hasta en productos comerciales, jabones, licores. Se estaba forjando una leyenda, literalmente. Pero esa imagen de héroe impoluto tiene sus matices, ¿no? Sobre todo si miramos desde el sur de Italia. Correcto. Ahí la historia se complica bastante. Después de la anexión del sur, surgió un fenómeno muy violento conocido como brigantaggio. Los bandoleros, ¿no? Sí los llamaba el nuevo Estado. Así los llamó el nuevo Estado italiano, que lo reprimió con una dureza tremenda, calificándolo de simple delincuencia. Pero para mucha gente en el sur, y para ciertas interpretaciones históricas posteriores, aquello fue más bien una guerra civil. Una resistencia, digamos, legítima contra lo que sintieron como una invasión, una unificación impuesta desde el norte. Entiendo. O sea que desde esa perspectiva, Garibaldi y los piamonteses no serían libertadores. Para ellos no, serían conquistadores. Es una visión radicalmente distinta. Y esto nos lleva a todo un debate historiográfico, un revisionismo que cuestiona esa narrativa heroica y unificada del Risorgimiento. Qué interesante. Entonces, tenemos un discurso que fue súper efectivo en su momento, que movilizó y unificó para lograr algo enorme. Sí, crucial para la unificación.
pero cuyo legado y el de Garibaldi mismo pues se interpreta de formas muy diferentes, incluso opuestas, según desde donde se mire. Exactamente. El discurso de 1860 es un ejemplo potentísimo de cómo la retórica, la palabra, puede encender la mecha de la acción y cambiar la historia. Supo mezclar esa pasión revolucionaria con un cálculo político muy fino para un objetivo muy concreto: la unidad italiana bajo una bandera. Y lo consiguió, en gran medida. Pero al mismo tiempo nos enseña cómo esos mismos actos que buscan unir pueden acabar generando fracturas profundas, memorias divididas que llegan hasta hoy. Para ir cerrando, ¿qué reflexión final nos deja todo esto? Pues quizá lo más llamativo es ver la enorme fuerza que tienen los mitos nacionales. Garibaldi, con sus acciones y con discursos como este tan cuidadosamente construidos, se convirtió en un símbolo increíblemente poderoso. Un símbolo que perdura. Que perdura, sí. Un símbolo que, siglo y medio después, todavía provoca orgullo, provoca debate, incluso resentimiento en algunos casos. Y eso demuestra esa tensión constante que existe entre la historia, digamos, oficial, la memoria colectiva y las distintas identidades que siempre conviven, a veces con dificultad, dentro de una misma nación. Una reflexión sobre cómo construimos y recordamos nuestro pasado. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?